Y esta mañana nos vamos hasta León a conocer a Héctor Robles. Él es especialista en transformar, podemos decir, Héctor, muy buenas, ¿cómo estás? En transformar empresas y también personas, ¿no? O algo así. Hola Jorge, pues encantado de estar aquí en tu casa. Sí, transformar organizaciones y ayudar a que las personas se autolideren, podríamos decirlo. Es una frase que me gusta mucho decir, ¿no? Se autolideren. Bueno, que para la gente que quiera saber más de tu trabajo puede visitar hectorrobles.es, pero queremos hablar un poco sobre ti. Antes de empezar la entrevista me contabas que tú tienes patentes internacionales, tienes formación, creo, técnica, y en un momento dado decidiste, en vez de transformarte tú, transformar a los demás. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo soy ingeniero de diseño y después de trabajar en varias empresas decido montar la mía hace 22 años y la mía consistía antes, hasta el 2008, en hacer innovaciones por encargo de empresas. Pues yo que sé, llega Ajá. una empresa de grifos y dice, tenemos que hacer un grifo innovador para competir en el mercado. Y todo eso me llevó a esas patentes que mencionabas antes, soy autor de varias patentes internacionales. em, También he ganado 6 premios internacionales de innovación y, bueno, en fin, todo lo que uno desea en una empresa, pero en el 2008 me entra una crisis no económica, porque justo es cuando mejor me iba el negocio, ya llevaba 8 años con él y estaba bastante estable, con Ajá. 10 personas en plantilla, un equipo estable además, y, y ahí decido que quiero cambiar varias cosas, y la primera es que no quiero hacer yo innovación, sino que quiero enseñar a que las empresas tengan la innovación dentro, ¿no? Y para mí innovación no hablo de producto, innovación puede ser poder navegar los tiempos que corren, ¿no? Es decir, Ujú. aprender a vivir en tiempos de incertidumbre y cambio, ¿no? Y esto es lo que hago con empresas y luego que se llama técnicamente transformación cultural. Ujú. No me gusta llamarlo así porque se confunde con bienestar del empleado y tiene poco que ver en realidad con eso, tiene más que ver con estrategia y con cliente y con negocio. Ujú. Pero como la mayoría del mercado lo llama transformación cultural, pues yo lo que tendré que hacer es buscar otro nombre, ¿no? Que todavía estoy en ello. Y llevo desde el 2008, estoy certificado en una herramienta que es la de Richard Barrett, a nivel mundial, de la más potente para diagnosticar cultura y valores. Ujú. Y eso por un lado. Y la otra cosa que hago es mentorizar a empresarios y emprendedores. La diferencia es que a empresarios y emprendedores trabajo con ellos y no con sus equipos, y con lo otro trabajo con el equipo y con ellos, con ambos, con la parte de la consultora que se llama Domo, ¿no? Ujú. ¿Y qué es lo más difícil a la hora de enfrentarse al tema de esa transformación en las empresas? ¿A qué retos te enfrentas tú como profesional y a qué retos se enfrentan las empresas en este ámbito? Bueno, los principales retos yo creo que son comunes, ¿no? ¿Cuál es cómo atraer y retener talento? ¿Cómo vender más? ¿Cómo vender a mejores clientes? Ujú. ¿Cómo vender más caro? ¿Cómo, bueno, son los principales retos? ¿Cómo diferenciarse en el mercado? En fin, todos estos retos que todos conocemos. Entonces, lo diferente mío es cómo abordo el reto. O Ajá. sea, desde dónde, o sea, el qué y el cómo, las dos cosas, ¿no? Ujú. Es decir, no hago formaciones en liderazgo o no hago formaciones en otro tipo de cosas o en ventas o en muchas cosas. Eso hay gente que sabéis hacerlo muy bien, sino que yo lo que hago es trabajar desde el plano cultural. O sea, Ajá. una empresa que no tenga al cliente en el centro culturalmente, por mucho que le hablemos de tienes que aprender a hacer esto, hacer lo otro, procesos agile, ventas, no sé qué, no tienes al cliente en el centro. Claro. Es muy complejo que tú aprendas a hacer cualquiera de las otras cosas, ¿no? Entonces yo lo que hago es a trabajar el plano de cultura, ¿no? Y el mayor reto, pues, son los que te contaba antes, y el mayor reto mío con ellos es bien fácil. Esto parte ya de la venta, es filtrar bien al cliente, Claro. sin duda. Claro. ¿Y qué beneficios tiene tu trabajo para cualquier empresa? Pues sobre todo que los cambios van a producir resultados en la empresa, económicos y otro tipo de resultados, y que van a ser duraderos. Para mí la sostenibilidad en el tiempo de trabajo que yo hago es fundamental. O sea, yo tengo anécdotas de clientes que me llaman 10 años después de hacer el proyecto diciendo, jo, es que has dejado, o sea, es que todo esto, que sepas que está dando un fruto brutal, ¿no? Claro. Eh, y a lo mejor en los 6 primeros meses no lo ven,
no lo terminan de ver, ¿no? O están ahí todavía en ese caos queriendo poner orden y hacer su cambio, ¿no? Entonces yo creo que la sostenibilidad en el tiempo es uno de los mayores beneficios. Y el otro también es la felicidad, ¿no? Y no hablo de algo naif o sea, no hablo de bienestar, que también es importante. No hablo de buen rollismo, hablo de felicidad porque tú estás consiguiendo resultados, porque tú estás haciendo lo que te gusta, porque tú estás poniendo tu talento al servicio de los demás, porque estás utilizando tu creatividad, que es fundamental que esté dentro de cada persona, de cada empresa, y no estás siendo un robot haciendo algo que no sabes ni siquiera el motivo o el propósito de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, felicidad, sostenibilidad y rentabilidad serían el beneficio de lo que hago. Que lo veo muy potente eso que nos acabas de contar, porque en el mundo del tema de la empresa se busca siempre, vamos a decir, soluciones rápidas. No sé si compartes conmigo, Héctor. Ya, ya. Y cuando nos cuentas eso de que tu trabajo perdura en el tiempo, da buena muestra, ¿no?, de lo que haces. No sé si Sí, opinas lo sí, mismo. sí. Bueno, el cortoplacismo es uno de los males, ¿no? De la empresa, al menos de la española, que es la que mejor conozco. Bueno, quería hablar contigo del tema, de un tema que creo que es importante. Ya sabes que este es un programa de vender, de ventas, y de una cosa que es importante en ventas y también en el mundo de la empresa, que es la marca personal. Algo que podemos decir, Héctor, que es algo que es común a todos, ¿no? De cualquier persona, ya sea un emprendedor, un directivo, debe trabajar su marca personal. ¿Tú cómo lo enfocas? ¿O qué le dirías a la gente para que entienda la importancia de la marca personal y sobre todo de trabajarla? Claro, bueno, lo primero lo que acabas de decir, ¿no, Jorge? Que entiendan la importancia. Yo cuando entro en empresa, yo trabajo con tres perfiles, ¿no? Como te dije, con emprendedores, con empresa donde el dueño dirige el negocio Ujú. y con gran corporación, donde el dueño son accionistas, es una sociedad anónima. Es un poco diferente en cada una de las tres, pero sobre todo en las empresas, no en emprendedores, no comprenden que el que más arriba está en la organización ya tiene marca personal y Claro. solo tiene dos cosas que hacer: o dejar que los demás decidan cómo quieren verle, Ajá. o él o ella tomar las riendas y decidir cómo quiero que me vean, que me perciban los demás, ¿no? Que al final, eso es a lo que nos referimos con marca personal. No siempre es fácil. Hay veces, como venimos de un paradigma en el cual la marca de la empresa oculta a las personas, yo tengo casos concretos de directores generales donde dicen hay que crear marca, pero a mí no me saques. A mí no me saques ni a hablar en público en una conferencia, ni en un podcast, ni a escribir, ni a hacer nada, ¿no? Eh, Claro, ha habido ejemplos como Steve Jobs o Elon Musk o otros muchos que te han dicho a mí, bueno, y en España hay muchísimos CEOs de empresas, ¿no? Que han dicho, gracias a estar yo mostrándome humano, la empresa y la marca ha empezado a resurgir, ¿no? Claro. Y la clave para mí es lo que acabo de decir, es mostrarte humano, y no solo humano, sino mostrarte. O sea, mostrarte, hay gente que habla de polarizar, bueno, a mí me gusta también hablar de polarizar, pero no polarizar, o sea, provocar de manera artificial cuando tú no eres un provocador, Ajá. sino provocar, el simple hecho de que tú seas tú y seas auténtico, vas a provocar a la gente, porque es tan Sí, raro sí, sí. que haya autenticidad que el simple hecho de mostrarte, no sé, sonriendo todo el rato, simpático, serio, haciendo lo que seas tú, vas a provocar a mucha gente y a otra le va a encantar ver a Ajá. alguien que es como es, ¿no? Y esa es la mejor recomendación. Si me pides una sola recomendación de marca personal, dirías ponte lo más que puedas y además siendo tú mismo, polarizando o como quieras hacerlo, ¿no? Me gusta, me parece muy potente porque yo creo que que en España nos pasa que ahora hay una nueva generación de directivos jóvenes. Estoy pensando, pues, en el CEO de Scalpers o de Hawkers y todas estas marcas así más nuevas, Mm, que sí. sí tienen costumbre, que sí ya entienden la importancia de exponerse, de salir, de hablar, tanto para su gente como para los demás, que es una manera, digamos, yo creo que de crear, ya no solo a nivel comercial o a nivel de marca de empresas o de branding, sino de cultura dentro de la propia empresa. Y luego los directivos y directivas un poco más, de un perfil de edad un poco más como la mía, vamos a decir, a partir de los 40, que todavía les cuesta un poco. Y yo creo que es un error, que como tú bien dices, el que haya, que yo siempre he apostado que en las empresas al final detrás hay personas, ¿no? Yo que he vendido mucho B2B,
nunca le vendes a una empresa, nunca, jamás. Nunca. Nunca. Detrás hay una persona además generalmente muy normal, como tú, y las fórmulas para conectar y para que esa persona te atienda y demás es precisamente, como tú bien dices, que me parece una idea muy, muy potente ser tú mismo, ¿no? Que quizás ni polarizar, fíjate lo que te digo esto. Y Eh, fíjate, Jorge, acabas de decir, perdona, una cosa interesante, es decir, vendemos a personas. sí, sí, sí. Yo recuerdo casos que tú también te habrán ocurrido de haber vendido en el B2B a una persona, pero no era la última en tomar la decisión y cuando Ajá. llega el decisor, a ese no le has vendido y tienes que hacer el trabajo Sí, que has sí. hecho con el anterior o a lo mejor no eres capaz de venderle y te has quedado sin la venta. Yo recuerdo alguna anécdota, precisamente escribiendo un artículo el otro día, estaba recordando una de esas anécdotas de una empresa, una fábrica de muebles en Madrid, que el CEO, fíjate, el CEO, le vendí, pero era pequeñita la empresa, la propiedad no le vendí y al llegar al CEO dice, no, este proyecto que es de gran calado no lo hacemos, ¿no? Entonces vendemos a personas, Claro, está clarísimo. claro, claro. Y es una cosa, creo que hay que trabajar mucho. Es una de las cosas, tú que tienes también experiencia comercial, que yo veo mucho en la gente que se dedica a la venta B2B, que venden un poco como robots, por decirlo de alguna manera, y luego al final eso ayuda a que no acompañen mucho los resultados. No sé lo que piensas tú, Héctor. Sí, yo creo, a ver, tampoco estoy todo el día, ahora ha cambiado la manera de vender, entonces tampoco probablemente tenga tanta información como tienes tú. Pero sí, yo creo que todavía hay gente que está vendiendo un poco como, estos son mis claims, mis argumentos de venta, el argumentario, ¿no? Taca, Sí, taca, sí. ta, y yo te lo dicto, tiqui, tiqui, ti, y ya está, ¿no? O incluso hay gente que todavía vende especificaciones de producto, o sea, en Sí, lugar de beneficios del producto. Bueno, pero yo creo que cada vez menos, ¿no? El mundo de Internet genera gente en formación, como podemos ser tú o yo, que estamos ayudándoles a que cambien todo eso, ¿no? sí, Entonces... yo es que lo veo, ahora que dices lo de las fórmulas nuevas de vender, yo recibo muchas invitaciones de conectar en LinkedIn por el tema del social selling, ¿no? Y luego con el mensaje, y luego te mandan otro mensaje, bueno, pues ofreciendo los servicios de lo que sea, ¿no? Me contacta conmigo mucha gente. Y veo que es todo, o sea, tú imagínate lo encorsetado y lo poco atractivo, ¿no? Que es que hasta Inés Díaz, que es una gran copywriter, está preparando ahora una formación precisamente para hacer esos mensajes un poco más, vamos a decir, amables y demás. Claro. Pero pasa incluso, ¿eh? No te hablo tanto de la venta tradicional, de maletín y catálogo, sino de incluso ahora con el social selling, con las redes sociales, sigue pasando lo mismo porque al final tú además que te dedicas al tema de la transformación cultural de las empresas, si esa cultura no se transforma, da igual el terreno de juego, da igual que la venta sea, vamos a decir, más tradicional o que sea más digital, si a lo que tú te dedicas, que son las raíces, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eso no cambia. En Bueno, el ámbito... acabas de decir, Jorge, las raíces y es la imagen que yo explico cuando hablo de cultura es un árbol y hablo con las raíces, hablo de unas raíces, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Nada cambia, ni la manera de trabajar, ni las ventas, ni ninguna otra cosa, ni la atracción de talento, ni nada, si no hay un cambio cultural. Esto es así, Sí, esto es sí, así. Y creo que algunas empresas empiezan a dar cuenta y el resto siguen yendo a las hojas de los árboles o a las ramas en lugar de ir a la raíz. Y si tú podas un poco el árbol, puedes mejorar un poco, pero si la raíz no está bien, ese fruto va a seguir siendo el fruto que tú no deseas. me parece Y si súper la tierra no es la adecuada, o sea, es de la tierra para abajo. En cuanto al tema de retención del talento, que lo hemos comentado un par de veces en la entrevista, sé que es un punto de dolor de muchas empresas, de muchas, además de igual al sector. Por ejemplo, yo que me he dedicado más al sector inmobiliario, era una queja, vamos a decir, habitual en los empresarios. ¿Por dónde empezar a trabajar una buena retención de talento? ¿Qué consejo le Vale, darías tú? pues fíjate, de nuevo, no ir a las hojas y ir a la raíz. ¿Qué se está haciendo normalmente cuando se quiere retener talento? Pues se está haciendo el tema de clima laboral. Ujú. El clima es la consecuencia de una cultura, no trabajes la consecuencia, trabaja la cultura. ¿Qué se está haciendo? Tipos de incentivos. Algunas veces se está escuchando al empleado, experiencia de empleado, que si un mejor onboarding, por supuesto todo eso ayuda, claro, un mejor onboarding,
Pero si todo es postureo porque te llega un consultor y te dice hay que hacer un onboarding y tú sientes que es una chorrada, pero dices, bueno, me lo dice este experto al que estoy pagando, pues vamos y lo hacemos, ¿no? Y cuando se va el consultor, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el muelle vuelve a su posición original, ¿vale? Entonces, esto pasa, por ejemplo, en temas como el reto de mi empresa. La gente no aporta ideas. Me acuerdo estando cerca de tu tierra, en Granada, en una empresa energética, doy una formación y en media mañana dice, bueno, ahora antes de iros al descanso, tenemos el buzón de ideas vacío, la plataforma digital no la usan para aportar ideas. Bueno, pues esto tendrá que ver con creencias de la dirección de la empresa. Pues yo en un proyecto concreto la creencia era solo yo sé lo que el cliente quiere y cada vez que alguien tenía una idea, esa no vale porque yo sé lo que el cliente quiere. Bueno, puede que sepas mucho, pero no juzgo que sepas o no sepas, solo que tu comportamiento está generando que los demás no aporten ideas. Entonces, ¿qué hace falta para que la gente se motive? Volvemos a Maslow, o a la pirámide de Maslow, o a Barrett, que es el evolucionador de Maslow, en lo que estoy certificado, ¿no? Pues la gente lo que quiere es sentirse útil, sentirse realizado y dar un sentido a su trabajo, básicamente. Dentro de eso, el reconocimiento, vale, sí, hay gente que todavía tiene una alta necesidad de ser reconocido y otra gente que se ha trabajado más, que tiene menos necesidad de ser reconocido por sus jefes, pero todos tienen la necesidad de que su trabajo, a ese cliente al cual están haciendo algo, sepan que está valiendo para algo. Yo una vez en una empresa, en el año 2012, en las entrevistas iniciales de transformación, hubo una persona que me decía, estamos sacando un producto que no funciona, era una tapa para meter líquidos que se abría, sin más, o sea, se caía, y me siento mal, ¿no? Y esto me lo decía un directivo. No es tanto que tu jefe te reconozca, que también hay gente que lo necesita, hay gente que menos, sino que tú tengas un propósito, que está tan de moda, pero que el propósito no sean las mierdecillas de propósito que nos están regalando las empresas de hoy en día, sino que sea centrado en el otro, centrado en a quien para el cual has creado tu empresa, que no es para dar empleo. Tu empresa la has creado para satisfacer una necesidad. Ese se llama cliente. En mi caso yo prefiero llamarle usuario, pero eso es otro tema, ¿vale? Pero para mí ese es uno de los grandes motivadores y también poner tu creatividad en acción. Somos seres creativos y por eso la gente más desmotivada es la que hace repetitivo las cosas sin pensar, tú no pienses y demás, ¿no? Pues esos son, así en breve, Jorge, es lo que se me ocurre, ¿no? Y ya hablando más estrictamente de ventas, que sabes que es lo mío, en ese trabajo de transformación, ¿qué se puede hacer en venta? Yo te diría muchas ideas, porque trabajo para muchas empresas vendiendo muchas cosas y en general las creencias yo creo que son un desastre. Yo recuerdo empresas para las que trabajo de comercial cuando era más joven, donde, por ejemplo, había una creencia que se vendía más si se hacía un número concreto de visitas a puerta fría. Entonces, que hacer tenemos como una norma, ¿no? Pues tienes que hacer 12, 15 visitas a puerta fría, sin haber, por ejemplo, te lo digo a nivel cultural, que fue lo que descubrí yo me senté un día y como era joven y un poco así, que sabes, con la edad tenía pelo, entonces, se pone una valente, pensé, digo, bueno, ¿y si llamo y busco a la gente que igual me puede comprar y tal? Y eso ayudaba a que llenara a la gente y tuviera mejores resultados. Y no se le había ocurrido nada porque esa creencia era como, digamos, como yo creo, no sé si compartes conmigo, Héctor, que esas creencias llegan a convertirse en un mantra y parece que son inamovibles, que no, Claro. y eso creo que Claro. es muy negativo. No sé qué opinas tú de esto. Bueno, pues acabas de dar una de las claves de a qué me dedico, ¿no? Yo me dedico a que la gente se empiece a cuestionar las cosas, pero no tanto a cuestionar lo de los demás, que también, Ajá. pues lo que mi empresa da por hecho, por válido, por inamovible, creencias, sino también lo de uno, porque a lo mejor esa creencia la tienes tú, no la tiene tu empresa. Ajá. O la tenéis los dos, ¿no? Entonces, lo más difícil es cuestionarte esto. El cuestionamiento o autocuestionamiento es el origen de todo progreso, de toda mejora, de todo cambio, de toda transformación, de cualquier innovación en procesos, en producto, de todo. O sea, si yo no me cuestiono nada, todo sigue igual. Entonces, una de las cosas que yo hago en estos cambios culturales es ayudar a que la gente se cuestione, jugando, divirtiéndonos,
eso es lo de menos, como lo hacemos, ¿no? Pero lo hacemos. Claro. Y, y yo te diría que ahora mismo tenemos la oportunidad de hacerlo porque el mundo nos está presionando a que lo hagamos más que antes. O sea, hace 20 años, bueno, pues cuestionarte las cosas con lo bien que nos va más o menos, ahora llega una pequeña crisis, bueno, ya la sortearemos, ¿no? Pero desde que nos han venido dos crisis económicas, una crisis pandémica, un tal, el mundo digital, el mundo de Internet, pero ya lo bestia, ¿no? Con todo el conocimiento en abierto, compartiéndolo entre todos, el mundo de los fake, de los haters, ostras, ahora qué es cierto y qué no es cierto. Pues amigo, te queda cuestionarte y aprender a tener criterio propio, Muy a tener importante. pensamiento crítico y a tomar tus propias decisiones. Esto que es lo más lógico, desde mi punto de vista, lo que menos abunda, ¿no? Entonces, en el mundo comercial, otra cosa que me gusta cuestionar mucho es que lo más simple es lo que no estamos haciendo, lo que más funciona. Por ejemplo, Sí. la habilidad de la empatía. Pues resulta que es algo muy simple, que yo en tema comercial siempre hago un ejercicio con zapaterías, debe estar es muy estándar, ¿no? A hacer role-playing, entras a una zapatería, ¿no? Y en uno de los role-playing pues se ve claramente como toda la gente, todos los equipos, todas las personas tienen claro quién va a vender más, pero que es el que no vende en ese momento porque no tiene el zapato adecuado, ¿no? Pero sin embargo, luego cuando salen a la calle actúan como aquel de, bueno, si no es adecuado, ya se dará de sí. O camina ya hará dando de sí. Amigo, si tú sabes lo que tienes que hacer para vender más, pero no en el corto plazo a lo mejor, sino en el medio plazo, Claro. y no lo estás haciendo, de nuevo viene. Y yo creo que aquí tiene que ver más con desarrollo personal, que es otra de las patas que yo toco, que tiene que ver con miedo a la pérdida, perder un cliente, por Ujú. ejemplo, y con otro Sí, tipo de cosas. sí, me gusta mucho el enfoque, ¿eh? Porque hablamos un poco de inconformistas y hablando de inconformistas vamos a hablar de lo que vamos a compartir. Voy a compartir con los suscriptores de mi lista de correo, también lo tenéis en el enlace de las notas del programa. Cuéntanos qué se va a encontrar la gente en ese enlace que creo que es Sí. honeststrategy.com/inconformistas. Bueno, Honest Strategy es un movimiento que surgió de manera orgánica y sin querer crearlo en 2010 y, y nos hemos llamado inconformistas, es un poco como nos denominamos, ¿no? Y lo que se van a encontrar es una comunidad, de momento en Inconformistas es gratuita, es una newsletter, no escribo tanto como tú, Jorge, pero al menos 2 a la semana sí, y sobre todo son experiencias reales, o sea, muchas de las anécdotas que yo he intentado contar aquí, pero que no quiero dilatarlo porque quiero que sea breve, como te gusta, allí explico las anécdotas y los aprendizajes de anécdotas. Sobre todo, mi vida personal y profesional está llena de experiencias muy intensas, de éxitos económicos, de ruinas, de todo lo que te puedas imaginar, de ventas, de no ventas. Y lo que hago es compartir la experiencia, con lo cual es agradable, nos reímos un poco. Y luego también lo que se van a encontrar es cosas políticamente incorrectas. Es decir, no es un sitio para ofendiditos, como pongo en los que entren en esa, creo que merece la pena leer tan siquiera el enlace que he dejado, porque, bueno, si os gusta el copy y la gente que dice cosas diferentes, puede que sea interesante, ¿no? Pues Héctor, muchísimas gracias por compartir muchas cosas. Nos llevamos hoy un montón de perlas en la entrevista de este episodio. Ya te avanzo que si tienes un hueco igual te volveré a llamar un poco más adelante porque la verdad que merece la pena charlar contigo. Ha sido todo un placer. Me he encontrado muy a gusto, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo.